Hoy les voy a compartir un tema que Dios puso en mi corazón. Hablar de ello con ustedes es buscad el reino de Dios. Ese es el tema. Si usted apunta, ese es el tema. Buscad el reino de Dios. Y Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, todos los temas que podemos compartir, sé que tienen que salir de tu palabra. Sé que de ella tiene que emanar ese mensaje que hemos de estar compartiendo en este lugar y que tenemos que conformarnos a la sana doctrina. Nos tenemos que conformar a que siempre estaremos recibiendo temas del Génesis hasta el Apocalipsis, que estaremos recibiendo temas relacionados con los profetas, estaremos recibiendo temas relacionados con los jueces, estaremos recibiendo temas relacionados con tus discípulos en el Nuevo Testamento, estaremos recibiendo temas relacionados con el libro de Apocalipsis y con lo que ha de suceder en los fines de los tiempos a través de tu palabra. Y aquí estamos, Señor, hoy disponiendo nuestro corazón para compartir este tema que hemos titulado Buscad el reino de Dios. Y quiero pedirte, Dios, que tú obres con tu Espíritu Santo en el corazón de esta congregación para que reciban esta palabra y esta palabra pueda producir esa obediencia, pueda producir el querer como el hacer por tu buena voluntad en sus corazones, el buscar tu reino y tu justicia siempre. Dios, te lo suplico, obra para que desde el más chico hasta el más grande en esta congregación podamos tener en nuestro corazón el buscar tu reino y tu justicia siempre y nunca apartarnos de ello, nunca dejar de buscarte, aunque prosperemos y estemos muy bien económicamente, aunque estemos muy bien de salud, aunque nos esté yendo muy bien en cualquier lado a donde vayamos, que nunca dejemos de buscarte, Señor, en la prosperidad, en la escasez. En el nombre de Jesús te lo suplico, Dios. Amén. Bueno, el tema es buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios es hablar de buscar a Dios en oración y hacer su voluntad mientras pueda ser hallado. ¿Sí? Entonces, buscar el reino de Dios, repito, es hablar de buscar a Dios en oración y hacer su voluntad mientras pueda ser hallado, como lo dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, verso 6. Ahí el profeta, hablando al pueblo de Israel, les dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. La Biblia nos narra historias de reyes a los cuales Dios les advirtió que mientras lo buscaran les iría muy bien, pero si lo dejaban de buscar les iría muy mal. Y así fue. Los reyes que buscaron el reino de Dios o a Dios y mientras lo buscaron e hicieron su voluntad les fue bien, pero después de algún tiempo dejaron de buscar a Dios y dejaron de hacer su voluntad y les fue muy mal. Y todo esto que les sucedió a esos reyes y que les fue muy mal y que cayeron en desgracia, quedó escrito como ejemplo para que nosotros no dejemos de buscar el reino de Dios o a Dios y no dejemos de hacer su voluntad. O como se los dijo el apóstol Pablo a los cristianos de Corinto en la primera carta, en el capítulo 10, versos 11 y 12, dice el apóstol Pablo a los de Corinto: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hoy podemos mirar que hubo reyes que empezaron a buscar de Dios y mientras lo estuvieron buscando prosperaron, Dios les dio la victoria, Dios les permitió ver milagros y maravillas, pero una vez que prosperaron
y pasó el tiempo, dejaron de buscar a Dios y les fue muy mal. Y también pasa hoy en día, ¿eh? Hoy ustedes podrían ver, cuando empezamos la obra, hubo personas que empezaron a buscar de Dios con todo su corazón, y mientras le estuvieron buscando, les fue muy bien, muy bien. Después de que dejaron de buscarlo y se apartaron, hoy en día, si revisamos y platicando con algunos hermanos, llegamos que ¿se acuerda de aquel matrimonio? ¿Se acuerda? ¿Y hoy cómo están? ¿A qué se debe? Dejaron de buscar a Dios. A Dios lo necesitamos siempre y necesitamos buscarlo siempre. No nomás cuando tenemos una necesidad de sanidad o queremos un milagro. No, a Dios lo tenemos que buscar siempre, porque siempre lo necesitamos. Siempre necesitamos de esto. Y bueno, los reyes a los cuales primero empezaron a buscar de Dios y les fue bien, y después dejaron de buscarlo y les fue mal. Bueno, todo esto que les sucedió y que les fue muy mal y que cayeron en desgracia quedó escrito como ejemplo para que nosotros no dejemos de buscar el reino de Dios o a Dios y no dejemos de hacer su voluntad. O como se los dijo el apóstol Pablo a los cristianos de Corinto en la primera carta, en el capítulo 10, versos 11 y 12, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que si alguno nos podremos estar admirando de aquellos que se apartaron y dejaron de buscar de Dios, mejor no lo hagamos. Mejor, si estás firme, mire que no caigas en ese mismo error que cayeron aquellos, que cayeron los reyes o que cayeron aquellos que se apartaron del Señor. En otras palabras, lo que les sucedió a los reyes que dejaron de buscar el reino de Dios o a Dios y hacer su voluntad, cayeron en desgracia o les fue muy mal. Y esto quedó escrito para que los cristianos de este tiempo no caigamos en ese mismo error de dejar de buscar a Dios o el reino de Dios. ¿Y cada cuándo lo tenemos que buscar? Siempre. Y nunca debemos de apartarnos de aquel que nos amó y que nos cambió la vida y que nos dio la vida eterna. Nunca. Vamos a ver de los muchos ejemplos que hay en la Biblia. Solo vamos a ver uno que considero suficiente para lograr el objetivo del tema: que todos busquemos el reino de Dios o a Dios siempre, 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 hasta que la muerte nos separe. Vamos a tomar como ejemplo al rey Asa. La palabra de Dios dice en el segundo libro de Crónicas, en los capítulos 14 y 15 y 16, en esos capítulos vamos a basar este tema. En estos 3 capítulos nos encontramos con un hombre llamado Asa. Este hombre, en cuanto fue coronado como rey, dice el libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, verso 2: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios. ¿Qué hizo Asa? Lo bueno y recto delante de los ojos del Señor. Excelente principio de este rey, excelente. Y la gente sobre la cual reinaba en ese entonces, los primeros 10 años de su reinado tuvieron paz y fueron prosperados porque buscaron a Dios. Tanto así que dice en este mismo capítulo 14, pero en el verso 7, que dijo por tanto a Judá. Esto es lo que dijo el rey Asa durante ese tiempo que estuvo buscando a Dios. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. Porque hemos buscado al Señor nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Durante los primeros 10 años que el rey Asa y el pueblo buscaron a Dios, tuvieron paz y fueron prosperados, como lo dice la palabra de Dios. Pero después de esos 10 años
se levantaron los etíopes con un ejército de 1,000,000 de hombres para hacerle la guerra. Y el rey Asa y sus hombres eran 580,000, o sea, eran casi la mitad. Y aún así decidieron enfrentar a sus enemigos, los etíopes, pero no sin antes buscar a Dios o clamar a Dios. El rey Asa, al ver la cantidad de soldados que traían el ejército contrario y mirar cuántos eran ellos, no se echó a correr. Él lo que hizo, clamó a Dios, pidió la ayuda. Y una vez que clamó a Dios y pidió la ayuda, miren lo que sucedió, cómo Dios les envió la ayuda. Y esos son ejemplos, hermanos, para que cuando tú tengas problemas, situaciones que te parezcan imposibles de resolver, no te atemorices. Es normal que a veces nos preocupe, digo, ay, ¿qué voy a hacer? Y todo eso, sí, pero no dejes de buscar a Dios y confiar en Él. Yo te podría decir, no te atemorices, pero alguien dice, ay sí, pastor, pero es que usted no estaba en ese momento ahí viviendo lo que yo viví, pero sí me dio miedo. Pero a pesar de que me dio miedo, pues yo oré al Señor y clamé a Dios. ¿Y qué cree? Dios me ayudó. El rey Asa, al ver la cantidad de gente contra la cual iba a pelear y viendo la cantidad que él tenía, que eran 580 soldados contra 1,000,000, pues se puso a clamar al Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando tengamos problemas que nos parezcan difíciles o imposibles de resolver? Cuando sintamos que el enemigo nos está atacando bien duro, ponte a buscar al Señor, ponte a orar, clama a Dios y vas a ver que Dios te va a responder, porque está escrito, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El rey Asa no fue a la guerra sin antes buscar a Dios o clamar a Dios. Y dice este capítulo 14, versículo 12, dice, y el Señor y Dios deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Cuando un cristiano se pone a orar y se pone a clamar al Señor, cuando siente que le está atacando el diablo por todos lados y que están ocurriendo cosas sobrenaturales en su vida, pero que vienen del maligno, un cristiano cuando se pone a orar delante del Señor y empieza a clamar al Señor, el diablo huye. No puede soportar, el diablo no puede soportar a un hombre o a una mujer que está en oración constantemente, que está buscando a Dios o el reino de Dios, su justicia, no lo puede soportar. Pues es muy importante que así como el rey Asa lo hizo, usted y yo lo hagamos. Puede ser 1,000,000 de demonios que están atacando tu vida, tu iglesia, tu familia, pero tú te metes en la presencia del Señor y oras al Señor y tenlo por seguro que Él te va a dar la victoria, porque Él dice en su palabra que todo cuanto pidas al Padre en su nombre Él lo va a hacer. Todo cuanto pidas en oración creyendo lo recibirás. Después de estar buscando el reino de Dios o a Dios, el rey Asa y su pueblo, y después de tantas bendiciones y ayuda que Dios les dio, cualquiera diría, sale sobrando que alguien le dijera al rey Asa que tenía que seguir buscando a Dios. Como hoy en día muchos podrían decir, sale sobrando que nos digan que tenemos que buscar el reino de Dios o a Dios por medio de la oración y hacer su voluntad. Muchos podrían decir, eso sale sobrando, eso ya lo sé. Pero ¿qué creen? Que al rey Asa se lo tuvieron que repetir y se lo dijeron. Y después de que se lo dijeron hizo lo contrario, dejó de buscar a Dios. Si eso está como un ejemplo ahí en la Biblia, está ahí porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios sabe que cuando tenemos necesidad y problemas, estamos búsquele y búsquele, y una vez que ya salimos de los problemas dejamos de buscarle, cuando no debería de ser así, porque de Dios necesitamos siempre. Entonces no sale sobrando que nos digan que tenemos que buscar
el reino de Dios y su justicia, que significa buscar a Dios en oración y hacer su voluntad siempre. Siempre. No se vale que queramos que Dios nos responda y nos haga milagros y nos saque de los problemas y nosotros no hagamos su voluntad, no corrijamos nuestra vida. Bueno, pues entonces no digamos que sale sobrando que nos digan que tenemos que buscar el reino de Dios o a Dios por medio de la oración y hacer su voluntad. Pues ¿qué creen? Hermanos, como se los dije hace un momento, pues no sale sobrando, porque a este rey Dios le dijo lo que pasaría si lo dejaba de buscar. Y lo que hizo este rey y lo que le pasó, eso debe de ser un ejemplo para que nunca debemos de buscar, nunca dejemos de buscar el reino de Dios o a Dios, y nunca digamos, sale sobrando que nos digan que debemos de buscar el reino de Dios y hacer su voluntad. Hay hijos que a lo mejor tú les podrías decir, hijo, tienes que buscar a Dios, ya lo sé, pero no te veo que estés buscando a Dios. No sale sobrando que estés duro y dale, hijo, tienes que buscar a Dios. No sale sobrando que le digas a tu esposa, tienes que buscar a Dios. No sale sobrando que le digas a tu esposo, tienes que buscar a Dios. Y buscar a Dios implica que vayas al templo de vez en cuando o las veces que hay reunión para orar y para clamar a Él. No sale sobrando. Dice el libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 15, en el capítulo 15, verso 1 y 2, miren, Dios envió a un profeta. Dios envió a un profeta para decirle al rey Asa que no dejara de buscar a Dios. Dice ahí, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con vosotros si vosotros estuviereis con Él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si lo dejareis, Él también os dejará. No sale sobrando que te diga, hermano, hermana, busca el reino de Dios y su justicia. Primero, antes de que vayas con el compadre, con la comadre, antes de que vayas con cualquier persona, sea licenciado, sea psicólogo, sea doctor, sea quien sea, tú tienes que buscar primero a Dios. Porque aún está escrito, maldito el hombre que confía en el hombre y aparta su corazón de Dios. Primero oras al Señor y después vas a ver a la persona, ¿o no? Dios no está en contra de la medicina, ni está en contra de que te apoyes en alguna persona. Está en contra de que primero vayas a ellos y a Él no lo busques. Primero hay que buscar a Dios, su reino y su justicia. Hasta parece que le dijeron a este rey que dejara de buscar el reino de Dios o a Dios, cuando Dios les había dicho, si tú lo dejas, Él te dejará. Así es que no lo debes, lo tienes que buscar. Pero parece que le dijeron, déjalo de buscar. Después de 35 años de paz y prosperidad y de muchas bendiciones que Dios le dio al rey Asa y al pueblo de Dios en ese entonces, se levantó otro ejército, aparte de los etíopes, a los cuales Dios los había vencido. Se levantó otro ejército contra el rey Asa. Y el rey hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. La primera vez que hizo el rey Asa, buscó a Dios, pidió la ayuda y Dios le dio la victoria contra un ejército que lo doblaba en número de hombres. Ahora se enfrentaba a otro ejército, pero ahora en lugar de buscar a Dios como las otras veces, buscó la ayuda de los asirios. Y por este motivo Dios envió a otro profeta llamado Hanani para hacerle saber que actuó locamente. Pues si otras veces había buscado a Dios y Dios le había dado la ayuda, entonces ¿por qué buscó la ayuda de los hombres y no la de Dios? Dice el capítulo 16, verso 10 de este segundo libro de Crónicas, que entonces se enojó Asa contra el vidente. Miren, se enojó contra aquel que le fue a decir que había actuado locamente porque no buscó a Dios.
Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. El mismo verso que acabamos de leer, pero en la Biblia traducción del lenguaje actual, dice que al oír esto, Asa se enojó tanto contra el profeta que lo encerró en la cárcel y también maltrató con crueldad a varios de los habitantes de la ciudad. El que Dios haya enviado un profeta a decirle a este rey: ¿por qué actuaste de esa manera? ¿Por qué dejaste de buscar a Dios? En lugar de buscar a Dios, fuiste a buscar a los asirios para que te ayudaran. Actuaste locamente. El hombre se enojó. Que a veces hay quien se enoja porque, hermana, busca el reino de Dios. Hermana, busca el reino de Dios. Hermano, busca el reino de Dios. Y algunos ya tienen cómo justificarse y dicen: yo lo puedo buscar en mi casa, pastor, no necesito ir al templo. Tiene que buscar el reino de Dios y su justicia, congréguese. No, yo ya encuentro en YouTube temas y me estoy alimentando espiritualmente. Cada excusa. Y algunos se enojan. Este rey se enojó tanto porque Dios envió al profeta a reprenderlo por su locura. ¿Por qué dejaste de buscar a Dios y te apoyaste en los asirios? Si cuando te apoyaste en Dios, Dios te dio la victoria, ahora ¿por qué dejas a Dios y buscas a los hombres? Poco tiempo después de que este hombre o este rey dejó de buscar a Dios, dice la palabra de Dios en el capítulo 16, versos 12 y 13, que en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó al Señor sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Esto es un claro ejemplo de lo que sí debemos de hacer: buscar el reino de Dios y hacer lo que Dios nos diga. Mientras este rey buscó a Dios, le fue muy bien. Pero también es un claro ejemplo de lo que no debemos de hacer. Dejó de buscar a Dios y le fue muy mal. Cayó en la desgracia. Ese solamente es un ejemplo. Pero si usted lee la Biblia y la va a leer y va a encontrar ahí muchos ejemplos de hombres que buscaron a Dios. Mientras buscaron a Dios les fue muy bien. Dejaron de buscar a Dios y les fue muy mal. Repito, y si se ponen a estudiar los libros de los reyes y los libros de crónicas, se van a encontrar no con uno, sino con varios reyes que mientras buscaron a Dios les fue muy bien, pero después dejaron de buscarlo y cayeron en la desgracia. Con justa razón nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos y nos dice a todos ustedes y a mí que este año 2024 busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que necesitamos para este año Él nos las va a dar como una añadidura, pero tenemos que buscarle. Tenemos que congregarnos. Hoy en día esto debería estar lleno. Porque todos aquellos que están en casa tienen necesidad de Dios. Todos aquellos que no se levantan temprano para llegar aquí a las 10 tienen necesidad del Señor. Y a veces por eso dejan de buscar a Dios y empiezan a buscar la ayuda en hombres o en mujeres o en otras cosas que no son Dios, y por eso les vienen las desgracias. Dios en el Nuevo Testamento, o el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, nos dice precisamente que tenemos que buscar su reino y su justicia para que todas aquellas cosas que necesitemos nos sean dadas como una añadidura. Dios no es mentiroso, hermano. Si tú le estás buscando como Él quiere que le busques, porque buscar el reino de Dios y su justicia significa que lo busques en oración
y que lo obedezcas, que estés buscándole en oración y que estés haciendo lo correcto. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Si tú lo estás haciendo así, tenlo por seguro que Dios no es mentiroso. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice con su palabra lo cumple con su mano poderosa. Lo que Él dice a través de su palabra, las promesas que Dios nos da a través de su palabra, Él las cumple. La Biblia no es cualquier cosa, la Biblia es la voz de Dios, es la voz del Espíritu Santo que te dice: mi hijo te amo, mi hija te amo, y te amo tanto que si fui capaz de enviar a mi hijo a morir en una cruz para que tú seas salvo, para que tú seas libre de ir a parar al infierno, ¿cómo no te daré todas las cosas que necesitas hoy en día? Si Dios fue capaz, y te lo dice a ti, me lo dice a mí, está escrito. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio en propiciación por nuestros pecados, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Por amor. Dios te ama a ti, me ama a mí, ama a todos los que están aquí, ama hasta los que están allá afuera, ama hasta los que están en casa ahorita, ama a todos Dios. Pero Él quiere que todos busquemos su reino y su justicia. Nuestro Señor Jesucristo, repito, hablando acerca de las necesidades que tenemos y que tiene toda la gente, en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versos del 25 al 33 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. ¿Qué le decimos a los nuevos cristianos cuando llegan por primera vez? ¿Qué les decimos después de que se arrepienten y reciben a Cristo como su Señor y Salvador personal? ¿Qué les decimos? Mira, la Biblia dice en Mateo 6:33 que busques primero el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas que necesitan, Dios te las va a dar como añadidura. Entonces no faltes, congrégate para orar, congrégate para que aprendas, congrégate para que crezcas en la fe. ¿Por qué? Porque si tú te congregas, vas a estar escuchando temas de la Biblia, vas a estar escuchando testimonios de la Biblia y testimonios de lo que Dios hace hoy en día, y de esa manera vas a crecer en la fe. Pero te tienes que congregar y tienes que buscar el reino de Dios, su justicia, que significa tienes que aprender a orar diario y a vivir de acuerdo a la palabra del Señor, porque eso es buscar el reino de Dios, orar y viviendo haciendo su voluntad. Nuestro Señor Jesucristo, hablando de las necesidades de la gente y lo que busca la gente desde que amanece hasta que anochece, y son necesidades reales que tiene la gente y nosotros, y Dios lo sabe. Y Dios sabe qué necesidades tenemos, como lo dice el verso 32. Dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas? Las que acabamos de mencionar: comida, vestido, sustento. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, hermanos, no se trata con este tema de promover la flojera o la haraganería, sino de buscar primero que nada la ayuda de Dios por
por medio de buscarle en oración y después hacer lo que Él nos enseña por medio de su palabra. A la gente le decimos, busque primero el reino de Dios y su justicia, no deje de congregarse. No se trata de que pasen todo el día aquí. Vienen aquí a alabar y escuchar su palabra y luego se llevan un tema en donde Dios dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que fueres. En donde Dios te dice, todo lo que hagas, hazlo como para Dios y no para los hombres. El que trabaja, el que quiere comer, que trabaje. ¿Lo dice la Biblia o no? Entonces no se trata de promover la haraganería, ni la flojera, ni la pereza. No, se trata de que tú vengas, que busques el reino de Dios. Se trata de que ores y que hagas su voluntad. Y su voluntad es que seas esforzado, que en tu trabajo y en tu casa hagas todo como para Dios y no para los hombres, que tengas cuidado con lo que hablas. Hay veces que Dios nos habla a través de la Biblia y nos dice, cuidado con lo que hablas. Tus palabras en lugar de bendecir están maldiciendo a los que oyen. Tus palabras en lugar de animar están desanimando a todos. Tus palabras en lugar de levantar la autoestima están echando para abajo la estima de los demás. Entonces uno tiene que cuidar eso. Y precisamente buscar el reino de Dios, su justicia, significa orar y hacer. Orar y me pongo a hacer las cosas como Dios manda allá afuera. Ser esforzado, ser valiente, ser trabajador, ser respetuoso de las cosas de las demás personas. Repito, no se trata de promover la flojera o la haraganería, sino de buscar primero que nada la ayuda de Dios por medio de buscarle en oración y después hacer lo que Él nos enseña por medio de su palabra. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 6 verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo ya se lo saben todos, ¿o no se lo saben? La mayoría se lo debe de saber y lo tiene que compartir a otros. Oye, busca primero el reino de Dios, su justicia. Ah, sí, yo lo hago en mi casa. No, ¿por qué no vas al templo a alabar y adorar a Dios? ¿Por qué no vas al templo a orar? ¿Por qué no vas al templo a clamar al Señor junto con la iglesia los días que hay reunión? Eso es buscar el reino de Dios, su justicia. Los extrañamos a muchos que antes venían los viernes, los extrañamos y mucho. Viene un pequeño grupo de hermanos y hermanas, pero digo, y todos aquellos que tantos cursos tienen, tanto que saben orar de diferentes maneras, tanto que, ¿dónde están? Si es un día en el que tenemos para orar 1 hora juntos, eso es buscar el reino de su justicia, hacer su voluntad. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre hacer. ¿Por qué no se vienen los viernes? Vénganse a buscar el reino de Dios junto con nosotros. Les va a ir muy bien. Gracias a Dios por los que están hoy aquí, que no están faltando los domingos. Gracias a Dios por ustedes porque vienen a buscar el reino de Dios. Pero los queremos animar también a que se vengan los martes a damas, los lunes a varones y los viernes a la oración. Amén. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, el mismo verso de Mateo 6:33 dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como su único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios le dará a su tiempo todo lo que necesiten. Es lo mismo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y repito, la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como su único rey y que hagan lo que Él les pide, y Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Así que buscar el reino de Dios y su justicia significa reconocer a Dios como nuestro rey y que hagamos lo que Él nos pide y que Él nos dará a su tiempo todo lo que necesitemos. ¿Lo cree usted? Gloria a Dios, aleluya.
Y nos encontramos en toda la Biblia que el buscar a Dios es muy importante para que no nos falte nada. Dice el Salmo 34:10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. ¿Qué es buscar a Dios? Orar, buscarle a Dios en oración. Amén. Solo hay que buscar a Dios en oración y pedirle, como está escrito también en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versos del 7 al 11, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Está escrito, dice el Salmo 34, versículo 4, busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, este mismo versículo dice: le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva, me libró del miedo que tenía. Lamentaciones 3:25 dice: bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. Y podría yo seguir mencionando cita tras cita tras cita, en donde dice el Señor que los que buscan a Dios en oración tendrán éxito, tendrán bendición, tendrán victoria, tendrán todo lo que necesitan, pero hay que buscarle, buscar su reino. ¿Qué significa buscar su reino? Buscarle en oración y hacer su voluntad. Algún día, hace muchos años, estando viviendo en una vecindad, le llamo así, aunque no era vecindad, pero parecía, era vecindad, viviendo en unos cuartitos muy sencillitos y con láminas de fierro, y se goteaba por todos lados. Las paredes, porque así nos lo rentaron, las paredes estaban todas llenas de tizne, de humo, y ahí rentamos, pues estábamos con mucha escasez y empezábamos el camino de Dios. Y como a mí me dijeron que tenía que buscar el reino de Dios, su justicia, y eso significaba que tenía yo que orar siempre y pedirle a Dios todo aquello que necesitara. Entonces, estando en esos cuartitos, le dije a Dios: Señor, ya no quiero vivir con esta pobreza, ya no quiero tener tanta escasez para mi esposa y mis niños, ayúdame. Y en esa ocasión sentí como que Jesús me abrazó. Fue una experiencia maravillosa para mí, como otras que les podría platicar, pero hoy no se va a poder, y ya se las he platicado. Y entonces le dije a Dios: ayúdame, y me dijo al oído: sé fiel en lo poco y yo te voy a poner en lo mucho. Y después de eso empezaron a pasar cosas en mi vida que me llevaron a ganar 6, 7, 8 veces más que lo que ganaba en esos días. ¿Por qué? Porque de ser vendedor ocupé el puesto de gerente, y fue otra cosa. ¿Y eso por qué? Porque Dios lo promete. Si Él te dio una promesa, Él la va a cumplir. Si Él dice en su palabra que si buscas primero su reino y su justicia, todas las cosas que necesitas te van a ser dadas como añadidura, debería estar lleno este templo. Debería estar lleno ahorita. Entonces, al estar lleno, miraríamos las bendiciones que llegarían a su vida y estarían llegando. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Dios dice: busquemos primero su reino y su justicia, y todas las cosas que necesitamos nos serán dadas como añadidura. Aquí hay testimonios de hermanos y hermanas que llegaron muy mal y hoy están muy bien. Podría pasar aquí a un hermano, pero hay hermanos aquí que estuvieron muy mal. Hoy están muy bien, gracias a Dios, a que buscaron el reino de Dios, y creo que siguen buscando el reino de Dios. ¿Dios es mentiroso? Póngase de pie todo aquel
que cree que Dios cumple con lo que promete. Póngase de pie, vamos a orar. Yo estoy concluyendo este tema. Así como hubo reyes que empezaron muy bien haciendo lo bueno y recto delante de Dios y buscándole en oración, y Dios les ayudó y fueron prosperados, pero después dejaron de buscar a Dios y cayeron en la desgracia. Así podría estar sucediendo con nosotros. Hemos buscado a Dios para que nos ayude y Él nos ha ayudado, y ahora en cualquier momento ya no le pedimos ayuda a Dios y buscamos la ayuda en personas, o creemos que sin su ayuda podemos arreglárnosla, podemos caer en la desgracia. Quiero invitarlos que ahí donde están vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a tener un tiempo de oración. Yo quisiera que nadie se salga, porque esto Dios me lo puso para que todos estemos aquí orando. Oigan, si no venimos en viernes, no podemos estar unos 15, 20 minutos orando juntos. Vamos a orar. ¿Va usted a empezar a orar por sus propias necesidades? Y después vamos a orar unos por otros. ¿Sí? Dice el Señor en su palabra que si tú y yo le buscamos, lo hallaremos. Pero si nosotros lo dejamos de buscar, dice, Él también nos va a dejar. Entonces ahorita quiero animar a que cierres tus ojos ahí donde estás y te tomes unos minutos para orar por todas tus necesidades. ¿Tienen problemas tus hijos? ¿Tiene problemas tu esposo? ¿Tienes problemas económicos? ¿Tienes problemas con alguna persona? ¿Tienes problemas de salud? ¿Tienes problemas de X índole? ¿Te puedes tomar unos minutos para orar? Empieza a orar. Quisiera que no me miren. Concéntrese en oración. Voy a invitar a mi esposa que suba, por favor. Concéntrense en oración. Aprovecha este momento porque el Señor está aquí. Escrito está: donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así es que en esta hora te animo a que no te me distraigas. Ponte a orar en este momento, por favor. Busca el reino de Dios a través de la oración en este momento. Y dice el Señor que todo aquello que le pidas, Él te lo va a dar como añadidura. Busca a Dios orando por tu familia, por tu hermano, por tu hermana, aquellos que no conocen de la palabra. Pide que Dios obre en tus hijos para que ellos puedan salir bien de la escuela, puedan terminar sus carreras profesionales. Pide que Dios obre en esa necesidad económica que tienes. Pide que Dios obre y te ayude a pagar aquello que debes a quien le debes. La Biblia dice: no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros. Si tienes deudas por ahí, dile: Dios, ayúdame para pagar estas deudas. Triste situación si tenemos tanta necesidad y en lugar de estar aprovechando estos minutos y día en el que recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz, resucitó, murió en la cruz para pagar por tus pecados y los míos, y Dios lo envió. Y si Dios lo envió a su propio Hijo, ¿cómo no te dará todo aquello que tú necesitas si se lo pides sin dudar? Ora por esa necesidad. Tienes muchas. Señor y Dios Todopoderoso, aquí estamos orando a ti, Señor, y clamamos a ti por la ayuda que necesitamos cada uno de los que estamos en este lugar. Necesitamos la ayuda, Señor, económica algunos. Necesitamos la ayuda para recibir sanidad en el cuerpo, Señor.
Para ti no hay nada imposible. Tú puedes sanarnos de forma sobrenatural, porque tú eres un Dios de milagros. Tú puedes sanarnos de forma sobrenatural y quitar el dolor y la enfermedad hoy mismo, pero que se haga tu voluntad y no la nuestra. Tú puedes sanarnos usando a la medicina o al médico, Señor Dios Todopoderoso, pero sánanos como tú quieras hacerlo. Pero sana a tu pueblo, aquellos que están enfermos, aquellos que tienen problemas económicos, Señor, que en estos días abre tu mano y hazle llegar la necesidad, hazle llegar la provisión, hazle llegar los recursos que ellos necesitan. Señor, aquellos que tienen problemas con la conducta de algún hijo, alguna hija, manifiéstate, Señor, en ese hijo y en esa hija, y haz que se corrijan. Hazlos que se corrijan, hazlos que vuelvan a tu palabra, hazlos que sean obedientes, hazlos que respeten a papá y a mamá. Padre, necesitamos la ayuda para educar a los hijos. Necesitamos la ayuda para educar a los nietos. Necesitamos la ayuda, Dios, y estamos aquí reunidos porque creemos en ti. Tú eres el eterno, tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Sabemos que para ti no hay nada imposible. En tu palabra hemos mirado que tú eres el Dios de Abraham y lo ayudaste haciendo milagros. Tú eres el Dios de su hijo Isaac y ayudaste a su hijo haciendo milagros. Tú eres el Dios del hijo de Isaac, de Jacob, y lo ayudaste haciendo milagros. Por eso está en tu palabra que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero también tú eres el Dios de nosotros. Eres el Dios del que predicamos en este lugar. Y hoy clamamos a ti, Señor, pidiendo por esa manifestación de tu poder para sanar, para liberar, para restaurar, para corregir, para instruir. Dios, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Aleluya, aleluya. Ahora.